una vez más con humildad y con reverencia, siempre conscientes de nuestra necesidad de tu luz y tu sabiduría. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, y que tu verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser, siempre transformando nuestra manera de pensar y de vivir. Y que hoy, Señor, podamos discernir tu voluntad perfecta, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse y permanecer en Romanos capítulo 12. Y hoy dirijo su atención a esta porción de Romanos capítulo 12, que desde el versículo 3 hasta el 5. Vamos a leer otra vez solamente del 3 al 5 para que estemos claros en qué va a consistir el mensaje de hoy. Romanos 12 del 3 al 5 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cuando leemos el Salmo 139, ese salmo maravilloso, no lo vamos a leer, pero cuando lo leemos, si se acuerdan, leemos de cómo fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre. Cómo Dios nos hace en el vientre de nuestra madre. Y expresamos asombro sobre cómo estamos hechos de manera tan maravillosa. Pero todo lo que hace Dios es maravilloso. Lo que sucede en ese salmo es similar a lo que vemos también en otras partes. Por ejemplo, cuando vemos los cielos, cuando levantamos nuestra mirada y contemplamos las maravillas de Dios y todo lo que ha creado en el espacio exterior. Y cuando vemos esas cosas, quedamos con un sentido de humildad, ¿verdad? Somos tan pequeñitos en medio de este vasto universo y todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Nos quedamos maravillados por la majestuosidad y la grandeza de lo que Dios ha hecho. Y así también, ¿verdad?, con las complejidades del cuerpo humano, ¿verdad? No solamente en aquello que es muy grande como el mundo, como la creación, como el universo, pero también cuando dirigimos nuestras miradas hacia acá abajo, hacia nuestro cuerpo, y nos observamos incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea cuando vemos a un bebé recién nacido, o cuando pensamos, o cuando lo vemos con el ultrasonido en el vientre de la madre, como se puede hoy en día. O también cuando vemos a las personas en la plenitud de su adultez y en sus fuerzas. Hay algo asombroso en todo ello. Y el Salmo 139 lo expresa muy bien, ¿verdad? Como dice en el versículo 17, después que el salmista medita en esas cosas, él dice: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Verdad? Cuando meditamos en esas cosas, cuando miramos el cuerpo humano y todas esas cosas, pensamos: wow, Dios, tus pensamientos son asombrosos. Lo que has hecho es maravilloso. Y más aún cuando estudiamos sin duda la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, como lo han hecho los doctores, enfermeros y todos los que trabajan en esa área, ¿verdad?, odontólogos. Cuando estudian esas cosas y ven la vasta complejidad de todos los diferentes sistemas que Dios ha diseñado dentro del cuerpo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Los diferentes sistemas, todas las formas en cómo las partes del cuerpo se relacionan entre sí, ¿verdad? Hay cosas que yo creo que todavía no conocemos del cuerpo humano. Entonces vemos como a gran escala en el universo, pero también a una escala más pequeña como el cuerpo, aún en una célula, ¿verdad? El ADN
que es algo tan pequeño, se puede ver lo maravilloso de la creación de Dios y cómo Dios diseñó el cuerpo humano. Cuando pensamos en esas cosas, decimos, oh Dios, cuán preciosos son todos tus pensamientos cuando veo estas cosas. Y eso es cierto, ¿verdad? Entonces, con la creación, es cierto con el cuerpo humano, pero todavía podemos ir más allá, todavía podemos ir más alto. Porque así como todo en la creación apunta a algo, el cuerpo humano apunta también a algo más elevado. Y la Biblia lo deja muy claro. Y lo vemos en muchos lugares del Nuevo Testamento. Se nos dice que el cuerpo humano es una imagen de la iglesia y que demuestra que el Señor Jesucristo es su única cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Que el cuerpo está unido a la cabeza y que el cuerpo recibe todo, en última instancia, del Señor Jesucristo mismo. ¿Verdad? Pero aquellos, ¿verdad? Los miembros del cuerpo también están entretejidos y unidos entre sí, ¿verdad? Y el Señor ha diseñado su iglesia para que funcione de esa manera. El Señor ha diseñado su iglesia para que funcione de esa manera. ¿Verdad? Y debemos también, en un sentido, tener un verdadero asombro ante el pensamiento de eso. ¿Verdad? No solo pensamos en las complejidades del cuerpo humano, sino que comenzamos a elevar nuestros corazones a un plano más alto, nuestras mentes a algo más alto, y comenzamos a pensar en la increíble complejidad de cómo el Señor ha diseñado su iglesia y todo el detalle en términos de los diferentes dones y gracias y llamados y funciones, y la manera en que todos estos están entretejidos para llevar a cabo la obra que Dios ha dado a su iglesia. Que en última instancia es ¿qué? Glorificar al Señor Jesucristo. Y a medida que continuamos nuestro estudio de Romanos capítulo 12, descubrirás que gran parte de este capítulo está dedicado a ese tema. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. El título del sermón de esta mañana es Un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Y en este texto vemos específicamente que hay un cuerpo, pero tiene muchos miembros. Un cuerpo con muchos miembros. Y las últimas semanas hemos visto los primeros dos versículos, versículos 1 y 2, y vimos allí, ¿verdad?, la transición que nos llevará con todo su impulso a través del resto de este libro. Vimos que Pablo dirige nuestra atención y escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos llama ¿a qué? A la santificación, a dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, a renovar nuestras mentes. ¿Verdad? Y Pablo está hablando aquí de la aplicación práctica, concreta y la piedad dentro de la vida del creyente, ¿verdad? Subrayando ese tema de la santificación, de no moldearnos a este mundo, sino renovar nuestras mentes y buscar la santificación. Y notarás que en el versículo 1 y 2, esto es algo que es común para toda la iglesia. Lo que Pablo enseña en los versículos 1 y 2 es algo que es común para todos dentro de la iglesia, es algo que se comparte. Pero cuando empieza en el versículo 3 y lo que sigue, él comienza a hablar de aquello que no es común, aquello que es diferente. Habla de las diferencias en la distribución de los dones de Dios. Y estas son cosas que deben de mantenerse juntas, que no las podemos separar. Los versículos iniciales hablan de la santificación y se aplican dentro de las diferencias en la distribución de los dones y las gracias que Dios da a su iglesia. ¿Cómo se aplican los versículos 1 y 2? Eso continúan en el versículo 3 en adelante, ¿verdad? ¿Cómo entregamos nuestros cuerpos y cómo renovamos nuestras mentes? ¿En el contexto de qué? De la iglesia. En el contexto de la iglesia. Es imposible hacerlo fuera de la iglesia. Así que hoy vamos a ver tres cosas con la ayuda del Señor, 3 puntos en estos versículos 3 al 5. Punto número 1, vamos a ver la evaluación sobria de nosotros mismos. La evaluación sobria de nosotros mismos. Versículo 3.
nos dice una vez más: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Verdad? Y como siempre, el apóstol Pablo él siempre trabaja de adentro hacia afuera, ¿verdad? Como debe ser. Así que él comienza en el versículo 3 con lo que pertenece ¿a dónde? Al interior, al corazón, al alma, a la mente, especialmente a lo que el creyente está pensando de sí mismo. Y lo hace señalando este hermoso diseño que Dios para su iglesia, y nos dice que este hermoso diseño que Dios ha dado puede dejar de funcionar. Se descarrila. ¿Cómo? A través del orgullo. El orgullo que hace que el diseño de Dios no funcione. Y nos dice de manera específica que no debemos traer o que no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que tenemos que tener. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Él está cortando de raíz, ¿verdad?, la fuente del orgullo. Y nos dice que es la humildad, es como ese aceite que necesita el motor de la iglesia para que funcione sin problemas. Que es la humildad lo que necesita la iglesia para que funcione de manera armoniosa, para que funcione de manera hermosa, para que trabaje con productividad, con poder, la humildad bíblica. Porque si existe orgullo dentro de la iglesia, entonces el diseño de Dios empieza a desfigurar, se comienza a distorsionar, ¿verdad? Empieza a traer ruptura dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el orgullo que trae contención. El orgullo trae diferencias, el orgullo trae discusiones. La palabra de Dios nos dice eso de manera muy clara. En el libro de Proverbios 22, versículo 10 nos dice: echa fuera al insolente y saldrá la discordia, y cesarán los pleitos y la ignominia. Y un capítulo anterior nos dice que este burlador, este insolente, es el hombre orgulloso. En el capítulo 21 de Proverbios, versículo 24 dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. ¿Verdad? El orgulloso es el que engendra contención, ¿verdad? Y estas cosas las vemos en todas partes, no solamente dentro de la iglesia, las podemos ver dentro de nuestros hogares, donde siempre hay conflictos, peleas, ya sea con los niños porque no quieren compartir juguetes, o esposos o esposas que también pelean. Y siempre debemos rastrear la raíz de todas estas cosas. ¿Es qué? Es el orgullo, ¿verdad? Donde hay orgullo, siempre va a haber contiendas. Donde hay orgullo, siempre va a haber discusiones. Donde hay orgullo, siempre va a haber divisiones. Y va a haber personas que no van a estar dispuestas a humillarse, que van a ser egoístas, lo cual es una forma de orgullo. El orgullo siempre engendra contención, siempre engendra hostilidad. Y no solamente dentro de la familia, sino también dentro de la iglesia y en la comunidad. Y ese es el punto de Pablo dentro de la casa de Dios, dentro de la familia de la iglesia. El orgullo trae contención. Y tan pronto como eliminas ese orgullo, ¿qué pasa? La contención cesa. Las cosas vuelven a su carril. Por eso, aquí Pablo está golpeando la raíz, ¿verdad? Es como si agarrara un hacha y está cortando la raíz del problema. Que no debemos pensar, el hombre no debe pensar, y todos no deben pensar en sí mismos más de lo que deberían. ¿Verdad? Pablo dice: digo a cada uno de ustedes, no solamente una porción de la iglesia, digo a cada uno de ustedes. No piensen más de lo que deberían de ustedes mismos. Y no es la última vez que Pablo dice algo parecido. En el versículo 16, Pablo también dice: no sean sabios ¿en qué?
en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. Habla de vivir también de manera pacífica en lo que podamos, ¿verdad? También dice, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Así que esta no será la última vez que este tema venga en el capítulo 12 de Romanos. Y Pablo nos dice, piensen con sabiduría, piensen apropiadamente de ustedes, piensen correctamente y de manera sobria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es muy fácil pensar algo que no es de nosotros mismos. El orgullo está presente en cada uno de nosotros y es muy fácil el autoexaltarse. Nadie es inmune a la autoestima exagerada. Nadie es inmune a eso. Todos están tocados por esto en un grado u otro y es una amenaza para cada alma. Lo que significa es que si se permite, entonces es una amenaza para cada iglesia. Así que Pablo esto lo aplica a todos, a cada persona. Debemos estar atentos de la tentación de elevarnos sobre los demás o la tentación de codiciar los dones de otra persona en lugar de ejercer los dones que Dios nos ha dado para su gloria. ¿Verdad? Todas esas son formas de autoexaltación. Y Pablo está diciendo que esas cosas no son de Dios. Esas cosas no son el fruto del Espíritu. Esas son cosas que no vienen del Señor. Pero Pablo no se detiene ahí. No solamente nos da una prohibición que es negativa, no hagas esto, sino que él lo equilibra con lo positivo. Ya nos dice que no debemos pensar de esa manera de nosotros mismos, pero ahora nos dice lo que sí debemos hacer. Dice, sino que piensen ¿cómo? Con buen juicio, con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nos dice, hermanos, piensen con cordura. ¿Y esto de qué habla? De renovar nuestra mente, de lo que ya él ha dicho antes en los versículos 1 y 2. ¿Verdad? Aquí tenemos una descripción positiva, no solamente de no pienses más alto de ti mismo, de lo que deberías, sino por el contrario, piensa con sobriedad, piensa con un juicio, con buen juicio, piensa con cordura, sé sensato, sé prudente, sé honesto y sé preciso en tu autoevaluación. Y esto es necesario, ¿verdad? Es necesario siempre el autoanálisis. Eso es una disciplina espiritual, el examinarnos constantemente, analizarnos constantemente. ¿Cuántas veces la palabra de Dios se lo dice? Examínense si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. Debe ser una disciplina espiritual diaria, el autoexamen. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en este autoexamen también. Necesitamos la ayuda de la luz de la palabra de Dios para iluminar nuestros corazones y sacar esas cosas que estaban ocultas en las sombras y que no veíamos. Necesitamos también la ayuda de hermanos que nos amen lo suficiente como para venir con amor, con amabilidad y con humildad para ayudarnos a ver los puntos ciegos que nosotros no podemos ver. Necesitamos eso porque nuestra capacidad de autoanálisis es muy defectuosa. Nuestra capacidad de autoanálisis es muy defectuosa, es muy difícil examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuán fácil es ver los pecados de los demás? Pero el de nosotros es difícil. Y está diciendo que necesitamos una evaluación verdadera de nosotros. No necesitamos una sobreestimación de nosotros o una subestimación, sino una evaluación precisa y correcta de nosotros mismos, verdadera. Así que si piensas en el trasfondo de lo que Pablo está hablando, del cuerpo humano, por ejemplo, una imagen, o sea, que es ridícula solamente, pero si las manos dicen, no, yo no quiero ser manos, yo quiero ser pies, y las manos empiezan a caminar,
¿qué pasa con el cuerpo humano? Todo deja de funcionar, ¿verdad? La sangre se va para otro lugar, ahora la cabeza está abajo, y todo funciona de manera, o sea, que incorrecta. ¿Por qué? Porque las manos no están pensando, o sea, correctamente de ellas mismas, ¿verdad? Pero es ridículo. ¿Verdad? Es una imagen tonta. Pero lo mismo funciona en el cuerpo de la iglesia. Cuando nos pensamos de manera correcta y pensamos de manera incorrecta, de manera desproporcionada, el cuerpo empieza entonces a funcionar incorrectamente. ¿Verdad? Si pensamos que tenemos, por ejemplo, dones diferentes de los que tenemos, o pensamos que tenemos dones inflados, entonces eso también es un pecado. Estamos pecando contra el Señor. O si queremos los dones de los demás y no estamos contentos con mis dones, eso también es orgullo, ¿verdad? Si negamos lo que Dios nos ha dado, también es un pecado, que se esconde como falsa humildad, ¿verdad? Muchas personas, bueno, es que no soy bueno haciendo esto, no soy bueno para hacer aquello, no tengo nada que contribuir, no hay ninguna necesidad de mí en el cuerpo de Cristo. Mentira, ¿verdad? Eso es falsa humildad, que es una forma también de orgullo. Todos estamos capacitados para algo. Y todos somos importantes dentro del cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo humano no hay nada que tenga una función, ya sea una función muy pequeña o ya sea una función muy grande, pero todo sirve para algo. Todo sirve para algo. Pero cuando decimos no tengo nada o no puedo contribuir en nada, entonces estamos llamando a Dios mentiroso. Estamos llamando a Dios mentiroso. Y esa es una evaluación incorrecta de nosotros mismos. Esa sería una evaluación no sobria de nosotros mismos. Y es importante porque solo si pensamos entonces correctamente de nosotros, solamente si pensamos bíblicamente de nosotros, entonces el cuerpo, la iglesia, va entonces a funcionar de manera correcta. De manera correcta. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está confrontando en esta porción de Romanos capítulo 12, ¿verdad? Pablo nos está diciendo todos debemos pensar de manera correcta y contribuir algo en el cuerpo de la iglesia. En el cuerpo de la iglesia. Y esto es importante porque hay personas que no se involucran en la casa de Dios, ¿verdad? Y es muy fácil para esas personas perder contacto con la iglesia, perder esa conexión con la iglesia. Es muy fácil dejar de venir entonces a los servicios, a dejar de congregarse, dejar de reunirse. ¿Por qué? Porque no estamos invirtiendo tiempo dentro de la congregación. No estamos poniendo nuestros dones en uso dentro de la congregación. Entonces es muy fácil darle entonces prioridad a otras cosas y poco a poco nos vamos alejando de la congregación. Venimos 1 o 2 veces al mes y ya. Pero Pablo nos está diciendo que debemos involucrarnos. Nuestra vida debe estar involucrada dentro de la congregación. Y no solamente estar sentado en una banca, ¿verdad? Y recibir, ¿no? Sino que debemos también usar nuestros dones para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo procedemos a esto? ¿Cómo es que usamos nuestros dones dentro de la congregación? Y Pablo nos da la respuesta en el versículo 3. Él dice, según la medida de fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. No solamente a una parte, Dios reparte a todo su pueblo, a todos los que están unidos al Señor Jesucristo, como vamos a ver, recibe también un don espiritual para que lo use dentro del cuerpo de Cristo. Y nos dice que debemos usarlo conforme a la medida de fe que Dios repartió o que Dios distribuyó a cada uno de ustedes. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa conforme a la medida de fe? Bueno, primero, no significa que la cantidad de fe que tienes determina tu papel o tu función dentro de la iglesia. No significa
que la cantidad de fe que tengas determina tu papel o función dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces llamó el Señor a los apóstoles hombres de poca fe? Pero eran los discípulos, eran los apóstoles. Tenían una posición alta, pero su fe no fue lo que determinó su rol dentro de la iglesia. ¿Verdad? Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Y en realidad eso contradice lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? Un buen ejemplo de esto es, ¿se acuerdan de Ana en Lucas capítulo 2, del 36 al 38? Ana era una anciana que probablemente no era vista como alguien importante por la mayoría. Nadie la tomaba en cuenta. Sin embargo, su fe era enorme. Su fe era enorme. Ella era alguien que dedicaba su vida a ayunar y a orar en el templo, esperando la llegada del Salvador. Y a pesar de que su rol parecía insignificante, su fe y los frutos de esa fe fueron extraordinarios. ¿Verdad? El punto es que la medida de fe, o tu fe, la cantidad de tu fe, no determina qué dones recibes ni cómo los usas. No es que debamos evaluar nuestras capacidades basándonos en cuánta fe tenemos. Es como que, bueno, vamos a ver cuánta fe tú tienes y según de tu fe te pongo en un rol o en una posición. Eso no es lo que quiere decir. En cambio, la idea de Pablo es que debemos usar los dones que Dios nos ha dado dentro del rol al que nos ha llamado. La idea es que debemos usar los dones que Dios nos ha dado dentro del rol al que nos ha llamado, con la fe que Él nos provee. ¿Verdad? Es la misma idea de pensar de manera sobria, de pensar de manera correcta de nosotros. ¿Verdad? No debemos ejercer nuestros dones sin fe. Y ambos deben ir de la mano. Así que en lugar de pensar en cuánta fe tienes para evaluar tus habilidades ¿verdad? O tus dones, lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿cómo puedo usar mis dones para el beneficio del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo usar mis dones, los que sean, para beneficiar el cuerpo de Cristo? Y luego vas y lo haces con fe y confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando habla de la medida de la fe. De la medida de la fe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ninguna persona en la iglesia posee todos los dones. ¿Quién fue el único que posee todos los dones? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él es el único que está dotado sin medida. Pero dentro de la iglesia hay una diversidad de dones distribuidos a los miembros. Ninguna persona en la iglesia posee todos los dones, por eso todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Cualquiera que afirme tener todo, se está colocando en una posición que compite con el Señor Jesucristo, lo cual es insensato. En la iglesia hay una distribución de dones diversos, y hay una fe correspondiente que Dios ha dado a cada uno. Por eso es importante que cada uno de nosotros tenga una evaluación sobria de sí mismo, reconociendo esta diversidad y nuestra dependencia en Cristo. Pasemos al segundo punto. En segundo lugar, hay funciones diversas. En segundo lugar, hay funciones diversas. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Ahora, esto es cierto, por supuesto, para el cuerpo humano. Sabemos que ese es el caso. Tenemos todas estas diversas partes que van desde el nivel celular hasta los grupos musculares más grandes y los huesos más grandes. Hay una diversidad en términos de las partes del cuerpo, pero aunque hay muchos miembros, es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Y este es un tema que el apóstol Pablo recorre en muchas de sus epístolas. ¿Verdad? Si pensamos en ese texto paralelo de 1 Corintios 12, un texto paralelo a Romanos 12, notarás cómo en medio del mismo material dice en el versículo 27,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Luego también en Efesios, en Colosenses, él desarrolla este tema. Así que tienes un solo cuerpo, tienes una unidad orgánica dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero un solo cuerpo. Y Pablo dice que lo somos. No dice sean el cuerpo de Cristo, sino son el cuerpo de Cristo. Ya lo somos, ¿verdad? Yo no le digo al dedo, sé dedo. No, ya él es un dedo. Y debe de funcionar de acuerdo a lo que él es, ¿verdad? Allí dice, lo repito en el versículo 4, cuando dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así que es una unidad orgánica, es una declaración de un hecho, es una realidad. Es como decirte, ¿verdad? Otra vez, al dedo, es dedo, el pie es pie, la cabeza es cabeza, la oreja es oreja, no sean oreja, ya lo son. Entonces habla de un cuerpo que está unificado, hay un cuerpo, somos uno, y sobre la base de ese hecho, dice Pablo, actúa como tal, actúa como lo que eres, actúa como un miembro del cuerpo de Cristo, sé lo que eres. ¿Qué pasa otra vez si el brazo deja de ser brazo? El cuerpo entonces no funciona correctamente. El brazo debe de actuar según lo que es. Y esto nos habla de que la disfunción dentro del cuerpo de Cristo, la disfunción o el fracaso de funcionar como el cuerpo de Cristo, es porque aquello que debería funcionar como el cuerpo no está trabajando como el cuerpo, ¿verdad? Es porque, no está trabajando como uno, y es porque no está trabajando como el diseño de Dios. Es porque está trabajando en contra del diseño de Dios, ¿verdad? Es como la familia también. ¿Qué pasa cuando los roles del esposo y la esposa no se cumplen? Cuando los dos cumplen sus roles de manera no bíblica, todo deja de funcionar. Y todo viene entonces fuera de la armonía y lo que crea es disrupción dentro del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si los pulmones no están haciendo su trabajo? Entonces algo está mal. Hay entonces que inflamación de los pulmones o algo más. Y no es porque los pulmones no sean parte del cuerpo. Es porque ¿verdad? Es porque los pulmones no están haciendo lo que se supone que deben hacer. No están trabajando con la función que se les dio. Hay algo roto en ellos, hay algo que no funciona en ellos. Y así también es dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también reconocemos que cuando Pablo enfatiza el hecho de que hay un cuerpo, estamos lidiando entonces con la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos lidiando con el cuerpo de Cristo, con el alma y con el cuerpo que es suyo, que no es nuestro. Estamos lidiando con lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Algo que es muy querido y por lo cual Él murió y derramó su sangre. Su propio cuerpo. ¿Verdad? Y Pablo esto lo tenía muy presente. ¿Se acuerdan Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo en el camino a Damasco? Y se le aparece el propio Señor. ¿Y qué le dice? Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Pero a quién estaba persiguiendo? A su iglesia, a su cuerpo. ¿Por qué? Porque están unidos. Y ese es el caso cuando estamos lidiando con la iglesia. Cuando estamos lidiando con la iglesia, sea como sea, estamos lidiando con el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya sea que lo estemos amando o ya sea que lo estamos descuidando. Estamos tratando con aquello que es hermoso para el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Los padres de la iglesia, ellos decían que después del Señor Jesucristo, lo más hermoso es su iglesia. Después del Señor Jesucristo, lo más hermoso es la esposa de Cristo. ¿Y cómo la vamos a tratar? ¿Cómo vamos a tratar a la esposa del Señor Jesucristo? ¿Verdad? No la vamos a atacar, no vamos a descuidarla, sino que nos vamos a entregar también por amor a ella. Por esa razón,
es que en muchas de las cartas del apóstol Pablo, el rompimiento, la división, la discusión es un problema escandaloso. Esa es la razón por la cual también muchos de nuestros padres reformados pasaron tanto tiempo, como Calvino, escribiendo sobre esto, sobre el mal de la división dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un entendimiento bíblico de todas estas cosas. Entonces, en el versículo 4, Pablo nos dice que hay una unidad, pero también hay una diversidad de dones y de gracias. Nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay una diversidad de dones, ¿verdad? Diversidad de dones. Y la palabra función, en este contexto, es un sentido, tiene un sentido más amplio del que pensamos nosotros muchas veces. ¿Verdad? Pensamos a veces en función dentro de la iglesia a los ancianos, al pastor, a los diáconos, pero aquí se refiere a algo mucho más amplio, porque está hablando del papel de cada creyente, de cada miembro dentro de la congregación, sin importar su edad, sin importar su sexo, sin importar su posición. Y nos dice que hay una diversidad en todas estas cosas, y no todos son iguales. No todos son iguales, ¿verdad? Muy al contrario, todos son diferentes en términos de lo que el Señor los ha equipado para hacer. ¿Verdad? Mis dones no son tus dones y tus dones no son los dones de los demás. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Todos tenemos dones diferentes y el apóstol Pablo nos está llamando a que esos dones funcionen dentro del contexto de la iglesia, a tomar nuestras responsabilidades y hacerlos funcionar. Ahora, la idea no es enfocarnos en los dones de los demás, o en desear los dones de los demás, o en considerar los dones de los demás como más importantes que los míos, ya que eso llevaría a una disfunción dentro de la iglesia. Eso también haría que mis dones fueran desatendidos. Si yo quiero los dones de los demás, o pienso que los dones de los demás son más importantes, entonces yo no presto atención a los míos y no los hago funcionar. Cada persona en la iglesia tiene un lugar y una función específico. Y esto es algo que el Señor ha establecido y es vital para el funcionamiento saludable del cuerpo. Eso es vital para el funcionamiento saludable del cuerpo. Mira, la Biblia nos enseña que no debemos quedarnos simplemente recibiendo, sino que todos estamos llamados a invertir en la vida de la iglesia. Todos. Contribuyendo con nuestros dones, contribuyendo con nuestras habilidades para el bien común, ¿verdad? No debemos esperar recibir invitaciones, no debemos esperar ser notados para servir, ¿verdad? Ana no esperó que le dijeran, anda al templo a orar y ayuna, ¿no? No se trata de sentarse y esperar que llegue una oportunidad. Debemos levantarnos y actuar y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Sin preocuparnos por lo que otros están haciendo. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer dentro de la iglesia para darte gloria, para bendecir a tu pueblo y para avanzar tu reino con los dones que me has dado? Esa debería ser nuestra pregunta. Y Dios en su providencia, Él nos pone limitaciones, nos pone límites, y eso está bien, ¿verdad? No todos estamos llamados a hacer grandes cosas visibles. No todos estamos llamados a ser grandes reformadores, grandes misioneros, grandes evangelistas. Algunos pueden servir de maneras más pequeñas y discretas, y eso está bien. Eso es también importante dentro de la congregación. Lo esencial es utilizar nuestros dones para el beneficio de los demás, en lugar de enfocarnos en lo que nos gratifica personalmente. Debemos centrarnos
en cómo podemos ser una verdadera bendición para los demás y glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Manteniendo siempre en mente que el enfoque debe estar en el cuerpo de Cristo y no en nosotros mismos. Los dones espirituales no se usan en privado. Los dones espirituales no se usan para mí, es para el cuerpo de Cristo. Así que tenemos esta variedad de dones, esta variedad de funciones con que la iglesia opera de manera efectiva para la gloria de Dios. Y en tercer lugar tenemos una participación armoniosa. Una participación armoniosa. Versículo 5. Dice, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Participación armoniosa. Lo que tienes aquí en el versículo 5 nos dice que la unión lleva a la comunión. La unión lleva a la comunión. Así que las necesidades y beneficios mutuos están unidos en el Señor Jesucristo. Nota el punto sobre la unión allí en el versículo 5. Dice, así que nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Así que esta unión en Cristo, si preguntamos cuál es la parte más fundamental de esa unión, es ser un cuerpo en Cristo, es estar unido al Señor Jesucristo. La unión comienza con la unión en el Señor Jesucristo, estando unidos a Cristo por la fe a través del ministerio del Señor Jesucristo. Es la unión con Cristo lo que está detrás en la base de todo esto. De hecho, debemos de comenzar allí. La unión con Cristo es esencial para ser parte de la iglesia visible, para poder funcionar de manera significativa, para funcionar de una manera que le dé gloria a Dios y que resulte para el bien y para el beneficio de los demás. Necesitamos, primeramente, estar unidos a Cristo, estar conectados a Cristo. Necesitamos ser traídos a la unión a la cabeza, ¿verdad? Si mi brazo no está unido al cuerpo, no puede funcionar. Debe estar primero unido al cuerpo del Señor Jesucristo. Los miembros del cuerpo deben estar unidos a la cabeza, que solamente es ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eres un miembro de la iglesia, un miembro visible de la iglesia? Estás en el directorio de la iglesia, pero no estás unido, pero no estás unido a Cristo. No estás unido a la cabeza. Puedes tener dones, pero son dones sin gracia. Y los dones sin gracia pueden ser muy grotescos, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo que tienen dones, pero no tienen gracia para acompañarlos. De igual manera, en la iglesia puedes tener muchos dones, muchas habilidades, pero sin la gracia del Evangelio para acompañarlos. Y eso se convierte, como digo, en algo que es grotesco, que no es funcional dentro de la iglesia. Por eso el orden siempre es importante. El orden siempre es importante. Primero es la gracia salvadora que nos conecta y nos une al Señor Jesucristo, y luego esa gracia acompaña nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades. La gracia primero, los dones segundo, ¿verdad? Lo más importante no es cuáles son mis dones, sino que primero y ante todo es si estoy en un estado de gracia, si he recibido la gracia salvadora, si estoy unido a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Porque si eso no es así, todo lo demás entonces será un desastre. El orden no se puede intercambiar. Primero debemos estar unidos al Señor y luego vamos a tener la capacidad de usar nuestros dones dentro de la iglesia. Y cuando estamos unidos al Señor Jesucristo, eso entonces resulta en ¿qué? En comunión con los santos. En comunión con los santos, ¿verdad? Y eso se ve visible en la Santa Cena. Por eso la Santa Cena
es solamente para los creyentes, no para los incrédulos, porque debemos estar unidos al Señor Jesucristo, y allí es donde siempre debemos de empezar. ¿Verdad? Podemos pensar, bueno, soy parte de la iglesia visible y quiero tener un papel, quiero tener un rol, quiero ser parte del equipo o lo que sea, ¿verdad? Muchos hablan de esta manera, pero debemos decir, ya va. Primero, debemos de cerciorarnos de que estás unido al Señor Jesucristo. ¿Dónde estás en términos del Evangelio? ¿Dónde estás en términos de tu relación con Cristo? ¿Verdad? Lo que necesitamos primero es ser quebrantados por nuestros pecados, ser vaciados de nosotros mismos. Lo que necesitamos es ser derribados por medio del Evangelio y ser humillados, de manera de poder ser traídos al único Salvador de este mundo. Primero debemos ver nuestra necesidad de un Redentor, de un Salvador, y ser unidos al único que es capaz de librarnos de la ira venidera. Necesitamos ser llevados primeramente a la unión con Jesucristo. Necesitamos tener una visión deslumbrante de su gloria y de su belleza. Porque si no estoy envuelto en su gloria, si no estoy envuelto en la belleza del Señor Jesucristo, si no es Él lo que me hace levantarme cada mañana, si no es el pensamiento de verlo, de caminar con Él, de servirlo, de estar cerca de Él, de buscar el avance de su reino, si no estoy concentrado primero y ante todo con el Señor Jesucristo, entonces no soy de ninguna utilidad dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. Pero si lo veo de esa manera, el servicio dentro de la iglesia será algo que fluirá de manera natural. Pero solo eso se logra con la obra salvadora en el alma a través del ministerio del Espíritu Santo. Necesitamos ser llevados por la fe a la unión del Señor Jesucristo. Y cuando somos redimidos, cuando somos salvados, cuando somos limpiados, cuando somos perdonados, cuando somos reconciliados y llevados a la unión con el Señor Jesucristo, y cuando Él se convierte en lo que más amamos, más que cualquier otra cosa, ahora estamos en una posición para tomar los dones que Él nos ha dado y con los ojos fijos en Él, decir, Señor, ¿cómo puedo magnificar esa gloria? ¿Cómo puedo usar mis dones para tu gloria? ¿Cómo puedo agradar y hacer lo que es la voluntad aceptable de Dios que se menciona en el versículo anterior? ¿Cómo puedo usar mis dones para el avance de tu reino? ¿Cómo puedo promover la causa del Señor Jesucristo, a quien amo y que me ha amado y que se ha dado a sí mismo por mí? ¿Verdad? Tiene que haber primero unión con Cristo antes de que pueda haber comunión con los santos. Y eso nos lleva, en segundo lugar, en este punto, bajo este punto, al punto de la unión a la comunión. Al punto de la unión a la comunión. Porque dice, y todos miembros, los unos de qué? De los otros. Todos los miembros, los unos de los otros. Y esta es una expresión peculiar aquí. Es una manera peculiar de decir las cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no está diciendo que no somos solo miembros de un cuerpo, que ya lo ha dicho, somos miembros de un cuerpo, pero esta segunda frase no es una redundancia, no se está repitiendo. No solamente somos miembros de un cuerpo, sino que también somos miembros, ¿qué? Unos de los otros. También también todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, no solamente estás conectado a Cristo, estás también conectado entre todos dentro de la iglesia. ¿Verdad? El pie, el cuerpo, de alguna manera está conectado al cuello, a la mano, al brazo. Todo está unido. Hay una comunión. Y así no se trata solo de unidad de la que está hablando, donde un cuerpo está unido a Cristo, sino que se trata de comunidad. Comunidad de lo que está hablando. Todos tenemos una parte en los dones y gracias de los demás. Todos tenemos una parte en los dones y gracias de los demás. Tenemos propiedad en esos dones y gracias. Ese es el lenguaje y las implicaciones de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Todos miembros los unos de los otros.
No solamente estás conectado a Cristo, sino conectados con los demás. ¿Y no es eso maravilloso? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y todos tenemos propiedad, todos tenemos una parte en los dones y gracias de los demás, ¿verdad? A diferencia del comunismo, que es malvado y destruye la propiedad personal, aquí el apóstol Pablo está diciendo que reconocemos los diferentes dones de los demás que Dios ha distribuido en toda la iglesia y cómo eso enriquece a cada miembro, porque todos tienen comunión y comparten esas mismas cosas, ¿verdad? Así que nadie tiene derecho a sus propios dones y gracias. No son solo para ti, no te pertenecen solo a ti. Tus dones le pertenecen a todo el cuerpo. Tus dones le pertenecen a toda la iglesia. Toda la iglesia, todos dentro de la congregación tienen derecho a tus dones y a tus habilidades. Y eso es maravilloso, porque ellos también están entonces conectados a ti. Ellos tienen propiedad en tus dones y en tus gracias. La pregunta es, ¿lo vemos de esa manera? ¿Verdad? No podemos negar nuestros dones porque no son tuyos únicamente. Y allí hay algo poderoso. Tenemos una parte en los dones y gracias de los demás también. Y eso enriquece a cada miembro porque tienen comunión en todos los dones que el Espíritu Santo ha distribuido, ¿verdad? Yo tengo comunión con los dones que el Señor te ha dado y tú tienes comunión con los dones que el Señor a mí me ha dado. Tus dones a mí me enriquecen, ¿verdad? Y mis dones a ustedes los enriquecen. Todos nuestros dones nos enriquecen. Y ese es un lenguaje que es peculiar aquí en el versículo 5. Porque luego vas y recorres la Biblia y lo que Pablo dice en otros lugares, y con esto en mente lo vemos también de otra manera. Por ejemplo, en Colosenses 2, versículo 19 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ahora puede ver, y aquí vemos un diferente matiz en las palabras que se colocan en este versículo. También en Efesios 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El mismo concepto. ¿Ves cómo el apóstol Pablo está reforzando todo esto? Y algo que me pareció muy interesante es cuando vamos también a nuestra confesión de fe, ¿verdad? Nuestra confesión de fe, que es un documento que se puede llamar pequeño, ¿verdad? Es un resumen muy breve de las doctrinas más importantes de la Biblia, solamente con 33 capítulos muy pequeños. Vemos que, por ejemplo, tiene un capítulo que está dedicado a la doctrina de la iglesia, y eso no es algo que nos sorprenda, ¿verdad? Ya que si esperaríamos que un capítulo estuviera dedicado a la doctrina de la iglesia, pero lo que sí sorprende es que en este documento tan pequeño ellos hayan incluido un capítulo completo a la comunión de los santos, a la comunión de los santos, el cual es el capítulo 26. Y te voy a leer el párrafo 1, que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. En el párrafo 1 del capítulo 26 de nuestra confesión dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él en su gracia, su sufrimiento, su muerte, resurrección y gloria, y se encuentran unidos unos a otros en amor, tienen comunión en sus mutuos dones y gracias. Y ahora oye esto, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Ahora, estamos obligados. Y eso es hermoso, ¿verdad? Nuestra doctrina confesional vemos cómo emerge directamente de la Biblia misma. Y eso es lo que estamos hablando. La comunión de todos los miembros
en sus dones, en sus gracias, en sus talentos. Y esto es importante. La pregunta es, para ir terminando, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Y les voy a dar algunas a modo de aplicación. Ahora, si recuerdan, en el versículo 2, el versículo que vimos la semana pasada, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Así que aquí, en este versículo, estamos interesados en comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena y la cual es aceptable. Queremos comprobar, queremos descubrir. Y la cosa es que no puedes obedecer la voluntad de Dios, no puedes descubrir la voluntad de Dios, que es buena y aceptable, no puedes obedecerla a menos que estés funcionando como Dios te ha equipado dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. No puedes obedecer los versículos 1 y 2 fuera del contexto de la iglesia. Así que esto se refuerza aún más, todavía aún más, cuando vemos todos los pasajes que hablan de unos a otros, que son muchos, ¿verdad? No voy a mencionarlos porque son muchos, pero ¿cuántas veces la Biblia habla de unos a otros? Y nos habla del contexto de la iglesia. Y todos esos pasajes no se pueden obedecer si estás desconectado del cuerpo, ya sea de manera física o sea de manera mental, ¿verdad? En cualquier grado, si estás desconectado, no puedes obedecer la voluntad de Dios. Y eso debemos tenerlo claro, ¿verdad? Aquellos que desobedecen a Dios activamente es porque no entienden esta realidad. Pero en segundo lugar, como aplicación, no solo no puedes obedecer la voluntad de Dios, sino que no puedes prosperar espiritualmente. Tampoco podrás prosperar espiritualmente. Es imposible, ¿verdad? Desconectados fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Nunca vas a prosperar espiritualmente, ¿verdad? Hay personas que se desconectan de la iglesia, ya sea que se desconecten de manera física o que vienen pero no se involucran en nada, pero no crecen de manera que espiritual. No están participando de una manera viva dentro del cuerpo de la vida del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como dijo alguien una vez, alguien dijo, el que vive lejos del pozo y se queja, pero secamente de su sequedad. Vives lejos del pozo, pero te quejas de que tienes sed. Entonces, acércate al pozo. Tienes que ir, ¿verdad?, donde está el agua. Si no estás en el pozo, entonces no estás en los medios de gracia. En tercer lugar, también te estás perdiendo de las mejores bendiciones. Te estás perdiendo también de las mejores bendiciones. Al no emplear con fe cualquier don y gracia que Dios te haya dado, no lo estás poniendo a funcionar dentro de la iglesia. Te estás perdiendo de las mejores bendiciones. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir? El que viene y recibe, claro, debemos venir para recibir, pero también tenemos que dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Por eso el fracaso de emplear con fe los dones y gracias que el Señor nos ha dado nos lleva a perdernos entonces de las mejores bendiciones. Y en cuarto lugar, es que este es el medio, ¿verdad?, a través de sus dones, de su gracia, del cuerpo, de la cabeza. Este es el medio a través del cual se trae gloria a Cristo dentro de su propia iglesia. Este es el medio a través del cual se trae gloria a Cristo dentro de su propia iglesia. Si el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, y si eres un verdadero cristiano en estado de gracia,
entonces tienes un serio interés en glorificar al Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor dice, soy más, glorificado aquí. Soy más glorificado en el contexto de mi iglesia. Soy más glorificado a través de mi iglesia. Y tenemos entonces un deseo de darle gloria, ¿verdad? Otra vez, y uso siempre el ejemplo de Ana porque es muy bueno. Ana, que está callada, modesta, oculta, pero Ana está obteniendo gloria para el Señor Jesucristo. Ana está obteniendo gloria para Dios. Nadie la ve, nadie le dice nada, ¿verdad? Es como las mujeres que vienen para la oración cada mañana, ¿verdad? Vienen, ¿verdad? Y dedican ese tiempo para el Señor cada día. Y le estamos dando gloria a Dios, sin que nadie vea, sin que nadie lo observe. Porque la gloria de Cristo está ¿dónde? Está en la iglesia. En la iglesia. Para ir terminando, en Efesios capítulo 2, mira cómo se describe a la iglesia. En Efesios 2, desde el versículo 19, dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor mismo habitando en medio de su pueblo. Y luego también tomas eso y vas al próximo capítulo, el capítulo 3, y mira cómo lo dice el versículo 21. A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si el cuerpo físico es asombroso, no se compara. No se compara en cómo el Señor ha diseñado su iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo. Es lo más hermoso, es lo más maravilloso. Por lo tanto, deberíamos tener nuestros corazones elevados por amor a su iglesia, en amor por su cuerpo. Un amor duradero, en donde pongamos en uso nuestros dones y nuestros talentos para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Amén. Oremos. Oh Señor de toda sabiduría y de compasión, oh Padre, te agradecemos por la riqueza de tu palabra que ha sido hoy expuesta ante nosotros hoy. Hemos escuchado, Señor, las maravillas de tu gracia y del llamado a vivir como un solo cuerpo en Cristo, cada uno cumpliendo su función con humildad, con amor. Y Padre, te pido que estas verdades echen raíces profundas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la unidad que tenemos en Cristo, recordando que somos miembros, pero un solo cuerpo. Que no busquemos la exaltación personal, sino que seamos humildes, pensando con juicio sobrio, según la medida de fe que tú has dado a cada uno. Señor, danos la capacidad de reconocer los dones que has derramado sobre nosotros y usarlos para la edificación mutua, sirviendo con diligencia, enseñando con fidelidad y mostrando misericordia, con alegría, con amor. Y te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de vivir en paz y con armonía. Ayúdanos a amarnos sin hipocresía. Ayúdanos a aborrecer lo malo y aplicándonos a lo bueno. Que en nuestra comunidad se manifieste siempre el amor fraternal y que nos demos también preferencia unos a otros con honra. Ayúdanos a no ser perezosos en la diligencia, sino fervientes en espíritu, dedicados a la oración y sirviendo al Señor con gozo. Y Señor, fortalece nuestra esperanza en medio de las pruebas. Ayúdanos a perseverar en el sufrimiento y que seamos un pueblo que contribuya generosamente a las necesidades de los santos y que también practique la hospitalidad con corazón abierto.
Te pedimos que nos concedas el poder de bendecir a aquellos que nos persiguen, de regocijarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran. Oh Señor, danos un mismo sentir los unos con los otros. Ayúdanos a evitar la altivez y buscando también condescender con los humildes y que nunca seamos sabios en nuestra propia opinión. Y Señor, guarda nuestros corazones de pagar mal por mal y que en lugar de vengarnos confiemos en tu justicia perfecta, sabiendo que la venganza es tuya. Danos la fuerza para vencer el mal con el bien, viviendo en paz con todos a nuestro alrededor. Y que todo lo que hemos escuchado hoy no solo nos informe, sino que nos transforme a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.